Wallace Wattles fue un pensador, escritor y conferencista estadounidense destacado dentro del movimiento del Nuevo Pensamiento y quien luego de vincularse con Elizabethtown, que por ese entonces dirigía junto a su familia la compañía editorial Elizabethtown Company, dedicada al negocio de publicar libros y revistas de índole espiritual, y donde Wattles comienza a publicar sus artículos en la reconocida revista The Nautilus, medio gráfico donde los diferentes pensadores como William Walker Atkinson, Horatio Dresser y Horizon Sweetmarden, entre otros tantos, publicaban y difundían sus escritos de carácter metafísico. Si bien no hay mucha información respecto a la vida personal de Wattles, lo poco que se sabe es a través de su hija Florencia, quien luego de que su padre dejara la existencia física, escribió una carta dirigida a la revista de Elizabethtown, donde describe lo poco que se sabe del autor de La ciencia de hacerse rico, obra que inspiraría a muchas personas, incluida Rhonda Byrne, autora del film y exitoso libro El secreto, publicado en el año 2006, y quien, según contó, fue su hija la que le regaló una copia para ayudarla a superar su depresión. Wallace Wattles tuvo una visión socialista y cristiana para resolver los problemas del mundo, además de estar fuertemente influenciado por los pensadores Emerson y Hegel. Wallace Deloitte Wattles nació en Illinois, Estados Unidos, en el año 1860 y se sabe que sus padres fueron, según consta en los registros de población, oriundos de Nueva York y, de acuerdo al Censo Federal de 1880, la familia Wattles vivía en una granja de Nunda, en el condado de McHenry, desempeñándose Wallace como trabajador de granja y su padre como jardinero, mientras que su madre figura como ama de casa. De niño, Wallace tuvo muy poca educación formal y tuvo pocas posibilidades de alcanzar independencia económica en el ámbito comercial. También se sabe que, de adulto y viviendo en Indiana, Wallace Wattles viajó a Chicago para encontrarse con el ambiente floreciente del Nuevo Pensamiento, ya que muchas de sus figuras residían allí y trabajaban para expandir sus ideas a través de libros, folletos, revistas, cursos y conferencias. De vuelta en Indiana, expuso una serie de lecciones titulada Lecciones de sábado por la noche, que posteriormente serían editadas por la compañía de Elizabethtown en Massachusetts. Su eje ideológico se centra en dos filósofos que tuvieron gran influencia en Wattles y que fueron Emerson y Hegel, además de estudiar a otros filósofos y pensadores como Swedenborg, Spinoza, Leibniz y otras varias corrientes filosóficas y religiosas de Oriente. El mismo Wattles afirmó haberse sanado poniendo en práctica estos principios y verdades del Nuevo Pensamiento, volcándolos luego en sus escritos. En el año 1896, Wallace Wattles asistió a una convención de reformadores en Chicago y allí conoció a un ministro de la Iglesia Congregacional llamado George Davis Herron, conocido por haber publicado un controvertido sermón titulado El mensaje de Jesús a los ricos. Además de desempeñarse como profesor del cristianismo aplicado en el Colegio Grinnell y quien también venía teniendo especial atención a nivel nacional por predicar una filosofía de un socialismo cristiano, la cual despertó cierta admiración por parte de Wattles. Luego de ese encuentro y de relacionarse con el ministro Herron, Wattles comenzó a exponer su visión social respecto al cristianismo, a lo que su hija Florencia se refirió luego como el maravilloso mensaje social de Jesús, vinculándose Wallace Wattles con la Iglesia Metodista, donde alcanzó cierta posición, pero luego fue apartado bajo el argumento de herejía. En el año 1905, Wattles pronunció una serie de conferencias en Cincinnati refiriéndose a Jesús, el hombre y su obra, que 2 años después sería publicado en forma de libro bajo el título de Un nuevo Cristo, donde hace referencia a la personalidad, vida y enseñanza de Jesús, pero diferenciándose de la tradicional versión
que se predica desde los púlpitos ortodoxos, donde se describe a un Jesús débil, sumiso y andrajoso y que era despreciado por la población de la época. En su interpretación, Wattles dice que Jesús provenía de una familia aristocrática de mucho dinero y poder y que se relacionaba con muchas familias de alto nivel, en las cuales logró sanar a muchos de sus integrantes que lo necesitaban. También en esta obra, Wattles afirma que Jesús tenía mucho dinero, pero no le interesaban las propiedades ni los bienes raíces y no era humilde. Hablaba con autoridad y tenía muchos seguidores dentro de la clase media. En tanto que las personas de la época padecían la presión permanente de los impuestos a pagar a Roma y Jerusalén era un caos, a lo que Jesús no era indiferente, ya que él vino a decir la verdad y es por eso que se puso en contra tanto al gobierno como a la iglesia, que lo juzgó por infidelidad y traición. Infidelidad, dice Wattles, a la iglesia de los hipócritas y traición al gobierno opresor. Por último, Wattles afirma que Jesús venció al mundo dando su ejemplo de justicia y equidad a través del aprendizaje de las leyes divinas, afirmando también que el fin del mundo refiere a un cambio de conciencia, una revolución mundial, además de entender que tanto el comunismo como el capitalismo han fracasado ya que van en contra de los principios cristianos. Un dato para tener en cuenta respecto a esta obra es que Friedrich Hegel escribió un libro titulado Historia de Jesús, donde describe precisamente la vida de Jesús, sus enseñanzas y parábolas, confirmándonos de esta forma la gran influencia que tuvo el filósofo alemán sobre Wattles. Una de sus obras más destacadas es la trilogía compuesta por 3 libros que componen la base filosófica de Wattles, quien se jacta de ser influenciado principalmente por los ensayos de Ralph Waldo Emerson, figura prominente dentro del movimiento del Nuevo Pensamiento, y por Friedrich Hegel, que ha escrito grandes obras como Fenomenología del Espíritu, Introducción a los Principios de la Filosofía o Ciencia de la Lógica, entre otros tantos. En su libro La ciencia de hacerse rico, Wattles expone los métodos para alcanzar la riqueza con el argumento alentador de que es el deseo de Dios que usted sea rico, ya que el individuo debe tener riqueza para poder vivir en plenitud y prosperidad, rodeado de cosas buenas, comodidad y arte, y desarrollando plenamente los 3 aspectos fundamentales de la vida, que son el cuerpo, la mente y el alma. El éxito en la vida es ser lo que se quiere ser, dice el autor, y para eso propone su infalible método de volverse rico siguiendo los consejos de este libro, estudiándolo todos los días, ya que si se comprende correctamente y se siguen sus métodos, esta ciencia matemática dará resultados precisos. Para eso es necesario entender que vivimos en una sustancia que lo atraviesa todo y que llena todos los intersticios del universo, siendo esta materia prima amorfa de la cual todas las cosas están hechas y pudiendo ser moldeable a través del pensamiento creativo. Para lograr entonces crearnos una vida de riqueza, debemos tener una imagen clara, un propósito bajo la fuerza de un ardiente deseo, trabajar con voluntad y sentimiento de gratitud y con la fe certera de su realización a través de la creatividad y no de la competencia, ya que esta sustancia o energía inteligente universal es ilimitada y la competencia va en contra de sus principios. El segundo libro de esta trilogía se titula La ciencia de estar bien, que es un tratado de salud que el mismo Wallace Wattles puso en práctica durante 12 años, donde recomienda además la lectura de algunos autores de libros que coadyuvarán a la comprensión de lo que aquí se expone. Además de abordar la salud y la alimentación, habla de las funciones del subconsciente sobre el organismo y lo fundamental de ser conscientemente saludable, además de hacer un análisis de los órganos del cuerpo y su debida alimentación. Wattles afirma que el poder que sana está dentro del paciente y que ese poder de curación es espiritual, siendo el pensamiento incorrecto el causante de todas las enfermedades,
ya que la mente suprema o sustancia que lo atraviesa todo no piensa en enfermedad y su propósito es la perfección. Para eso, el individuo debe vivir de una manera sana, aprendiendo a pensar solamente en salud, negando y cortando la relación con la enfermedad de una manera consciente para así crearse un cuerpo mental sano para imprimirlo en la sustancia original o mente subconsciente mediante el conocimiento de las leyes universales, además de la eliminación de dudas y temores y apoyándonos en la meditación, la fe y la creencia de que lograremos crearnos un cuerpo físico saludable. También afirma que el individuo debe comer o beber agua solo cuando tiene hambre o sed y según el requerimiento de cada individuo y su contextura física, su ambiente y su desgaste. Además, da una serie de consejos para comer correctamente, satisfaciendo el hambre y no gratificando el apetito. También hace referencia a la importancia del aire fresco en la respiración, aconsejando tener siempre abierta una ventana para que ingrese el vital elemento. La tercera y excelente obra de esta trilogía se titula La ciencia de ser grandioso, donde Wattles nos explica que el individuo está hecho para crecer y progresar, y nos propone desarrollar nuestras facultades mentales y talentos con el fin de utilizarlas de una manera grandiosa, volviéndonos sabios para saber lo que hay que hacer en todo momento y bajo toda circunstancia. El despertar de este conocimiento y su poder nos permitirá sintonizarnos con la mente cósmica y siguiendo sus leyes alcanzaremos la unidad con Dios, entendiendo que todo en el mundo está bien hecho, que somos dioses en compañía de otros dioses y que nuestro deber es corregirnos a nosotros y no a los demás mediante el pensamiento, la conducta y las acciones realizadas. Además, Wattles expone en esta obra un método para convertirse en lo que se quiere ser a través de ejercicios mentales, del pensamiento independiente, de los hábitos, la confianza y la fe que logrará atraernos todo lo que requerimos para nuestros logros. Por último, esta obra culmina con el ensayo titulado Superalma del gran Ralph Waldo Emerson. En el año 1908, Wallace Wattles se presentó en la elección del Partido Socialista de América como candidato para su distrito y 2 años después se presentó como candidato del Partido Socialista para la oficina del fiscal del condado de Madison, Indiana, pero sin lograr ganar la elección. Wallace Wattles dejó la existencia física en Tennessee el 7 de febrero de 1911 y su cuerpo fue transportado a Elwood, Indiana, y se dice que, en respeto a su memoria, el día de su funeral, todos los comerciantes de la ciudad de Elwood mantuvieron sus puertas cerradas durante 2 horas. En la carta que envió posteriormente su hija Florencia a la revista dirigida por Elizabethtown de Nautilus, ella escribe que su padre hizo mucho dinero con la excepción de los últimos 3 años, cuando la salud de Wattles se encontraba en extrema fragilidad, considerando además su hija prematuro su fallecimiento a la edad de 51 años. También relata Florencia que su padre escribía permanentemente y que practicó la visualización creativa, formándose una imagen mental y trabajando sobre esa imagen hasta alcanzar la realización de esa visión, donde se veía a sí mismo como un escritor exitoso y con una personalidad de poder, y concluye diciendo que él vivió cada página de sus libros y su vida fue realmente una vida poderosa. En tanto que la escritora del Partido Socialista de Indiana, Ora Helen Koch, afirmó en el año 1916 que Wattles vivía en o cerca de Kokomo hacia finales de su vida, aunque su hija Florencia identificó el pueblo donde vivía su padre como Elwood, Indiana. Florencia Wattles, quien continuó dentro de las filas del Partido Socialista luego de que su padre dejara la existencia física, desempeñándose como delegada del Comité Nacional entre los años 1912 y 1915. Wallace Wattles escribió artículos en casi todas las ediciones de la revista The Nautilus,
además de escribir varios libros, incluso que fueron editados luego de su fallecimiento, como el publicado en el año 1915 bajo el título de Éxito financiero a través del pensamiento creativo, siendo publicados también algunos folletos referentes a la salud y alimentación a través del nuevo pensamiento y el ayuno, escrito conjuntamente con Elizabeth Town, entre otros tantos escritos. Se sabe también que Wattles escribió una novela titulada Heathcliff Harrison y una de las primeras historias de ciencia ficción llamada Juventud Perpetua. Sin lugar a dudas, Wallace Wattles ha dejado su marca registrada dentro del movimiento del nuevo pensamiento, sugiriendo a sus lectores que pongan a prueba sus teorías en ellos mismos, en lugar de tomar su palabra como la de una autoridad, ya que él mismo comprobó los métodos descritos en sus libros antes de publicarlos. Con una mirada optimista y alentadora respecto al mundo, Wallace Wattles nos confirma que vivió como escribió y a pesar de su retirada prematura del planeta, nos ha dejado una luz que brilla para que podamos continuar creyendo en la ciencia de ser grandiosos.